Hola. Y vamos a empezar con las experiencias de los alumni, que son exalumnos y exalumnas de la escuela, que nos van a contar un poquito su experiencia, cómo es el mundo laboral, cómo ha sido ese camino y cómo se puede aplicar un poco la formación en el trabajo, en la experiencia laboral. Y aquí tenemos a Irene Játiva de Interiores, a Gabriel Díaz de Gráfico, a Guille del Paso y Chimi Martín de Producto, a Mafalda Lucía del Máster de Diseño de Espacios Comerciales, Natalia Jiménez Zamora del Máster de Diseño Interactivo y luego vendrá Violeta de Moda. Así que nada, nos van a contar su experiencia. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Soy Irene Játiva y soy antigua alumna de la SD. Y bueno, vengo a contaros un poco mi trayectoria profesional. Y actualmente estoy trabajando en un estudio de arquitectura, ejerciendo como interiorista. Bueno, se va a ir viendo vídeos y de lo que vamos haciendo, ¿vale? Un poco el proceso, y lo vais a tener de fondo mientras que yo os voy contando. Y bueno, pues retomamos en mi primera experiencia como interiorista, o por así decirlo, fue en las prácticas del verano de tercero o cuarto, ¿vale? Las hice extracurriculares, me las quería quitar un poco de encima para tener así cuarto y el TFG libre. Bueno, pues ahí las hice en el estudio de arquitectura que se llama Más Arquitectura, y la verdad que fue una experiencia muy buena, pero como os he comentado, lo único que al final me dijeron que querían quedarse conmigo allí y por tema de tiempo no me iba a quedar, quería terminar la carrera, y fueron tan que querían que me quedase con ellos que me dijeron que me iban a esperar hasta que terminase la carrera y el TFG. Bueno, pues eso al final te da mucha confianza. Y bueno, en ese proceso, en abril de cuarto, que ya estábamos con todas las entregas de los proyectos, los exámenes finales, y bueno, el TFG pisándonos los pies porque se entregaba en junio. Y pues me llamó un estudio de interiorismo de aquí de Madrid, que se llama Concepto de R, del interiorista Diego Rodríguez, que hice las prácticas en el grado superior. Vale, 5 años atrás se volvieron a poner en contacto conmigo, que necesitaban a gente. Bueno, ahí también fue una experiencia buena, lo único que eran nada más que 50 horas, que poquito pues se podía tener ahí. Y bueno, pues dije, voy a probar. ¿Qué ocurre? Que también tenía apalabrado, entre comillas, con ese estudio de arquitectura. Bájale un pelín. Tenía palabrado con ese estudio de arquitectura, ¿no? Que cuando saliera de aquí, pues iba a entrar con ellos. Bueno, pues al final pues yo les llamé, ellos me entendieron, me apoyaron y me dijeron que tirara hacia adelante. Al final yo iba a salir ahora al mundo laboral y bueno, y me fui a ese estudio de interiorismo. Estuve 1 año y 2 meses y la verdad que también fue un recorrido muy bueno. Lo único que yo recibía órdenes de los interioristas, ¿no? O sea, yo trabajaba para ellos y al final echaba de menos un poco el poder tener ese rol creativo, el hacer la distribución de los espacios, hablar con los clientes, conocer a nuevos proveedores y también estar mano a mano y con los materiales, ¿no? Bueno, pues dejé este estudio de interiorismo porque me volvió a llamar el estudio de arquitectura, Más Arquitectura, ofreciéndome el entrar como interiorista en su estudio. La verdad que un reto, porque era empezar de cero yo de interiorista. Y pues obviamente dije que sí. Aparte, otro punto a favor, que estaba en mi ciudad, en mi pueblo. Ya no me tenía que desplazar hasta aquí, hasta Madrid. La verdad que de 30 minutos que podía llegar, esa hora y media no me la quitaba nadie todos los días. Y nada, pues
Empezamos poco a poco, obviamente, un estudio de arquitectura dedicada sobre todo a la vivienda, a obra nueva, rehabilitaciones y pocas reformas, pero no se metían con nada de tema de interiorismo. Entonces querían empezar conmigo. Pues empezamos poco a poco, tema de cocinas, igual y pequeñitas reformas. Como estáis viendo ahora aquí en Jerónimo Suñol, esta fue la primera, que fue un salón y un patio. Y bueno, pues os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo ahora, qué roles seguimos y qué procesos seguimos una vez se empieza la obra de vivienda, porque sí que vamos mano a mano, los arquitectos y yo. Entonces, al final tienes que llevar un proceso también con todo el tema de los constructores, de los proveedores, estar a 1000 cosas. Y bueno, pero al final es un proceso muy, muy bonito que se disfruta. Y pues empezamos sobre todo en tener una reunión con el cliente para conocer sus gustos, ¿vale? Y a partir de ahí sacamos un dossier de sensaciones donde vamos estancia por estancia marcando y poniendo imágenes de referencia para seguir cerrando o atando el diseño perfecto para ese cliente. Luego, después de ese dossier de sensaciones, pasamos a la parte 2D de planos, donde vamos también haciendo proyectos de iluminación, hacemos la distribución de la cocina para marcar todo el tema de las instalaciones eléctricas, para que los constructores, claro, lo tengan en cuenta. También vamos hablando con proveedores de materiales, todo esto haciendo previas reuniones con los clientes y viendo todo. Claro, una vez que ya tenemos cerrada la fase 2D, vamos a la fase del 3D, en el que ahí también vamos metiendo detalle al mínimo, o sea, de mobiliario, diseño de mobiliario, pues ya pueden ser más mesas o el revestimiento del panelado de la televisión o 1000 millones de cosas, cabeceros y sobre todo con lo que más se juega en el interiorismo es con la parte de iluminación, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Entonces, una vez ya se tiene el 3D finalizado, ahí también vamos metiendo en ese proceso del 3D las piezas de mobiliario que quiere tener, o sea, queremos que ese cliente tenga, ¿no? Ahí, y igual. Si también aparte hacemos, detrás de todo esto, la gestión del mobiliario, que es otro mundo aparte y mucha más comedura de cabeza. Hace el presupuesto, lleva el rol de hablar con los proveedores, que todo salga bien, el coordinar las entregas y luego aparte el montaje. Y bueno, pues al final todo queda un proceso, o sea, es angustioso, la verdad, pero un proceso muy bonito que os animo a cuando estéis en ese estudio de interiorismo o arquitectura, os podáis sentir sobre todo muy cómodos, que no tengáis miedo y nada, probad, moveros, experimentar, que ahí es donde vais a conocer realmente lo que es el mundo laboral, ¿no? Y bueno, ya qué más deciros, este es el proceso y gracias por escucharme y me alegro mucho de que estéis aquí, vaya. Si tenéis pues alguna pregunta que os pueda resolver o bueno, también comentaros en el estudio de arquitectura que estoy, tiene sede en 4 localidades, ¿vale? Está en Azuqueca de Henares, en Cuenca, en Molina de Aragón y ahora hemos abierto una en mayo en Aranda de Duero. Y bueno, al final todo el proceso lo hacemos entre todos, tocamos casi todos todo el proyecto. Desde el principio, que es el anteproyecto, pasa al proyecto de ejecución
Y luego, pues aparte también, pues administración, toda la parte de las licencias, hablar con el ayuntamiento, nos metemos todos. Y ya pues al final la última que toca el proyecto soy yo, de la parte del interiorismo y bueno. Y aquí, pues bueno, podéis ver esta vivienda que está en Alovera, en Guadalajara. Estamos ahora con el tema de la obra y está siendo muy bonita porque ha empezado de cero y estamos tanto de visitas de obra y hablando con el constructor y con los clientes de todo lo que van queriendo. Y esta obra, la verdad, que están siendo muy flexibles los clientes y nos dejan irnos así un poquito de mano para poder hacer cosas totalmente diferentes a lo que se suele ver en el día a día, ¿no? Y bueno, pues nada, cualquier cosa que queráis preguntar o lo que sea, pues estoy encantada de hacerlo. Hola, bueno, muchas gracias. Y quería preguntarte un poco tu experiencia con las prácticas en verano, porque yo me lo he llegado a plantear, que estoy en tercero ahora, y quería ver, pues eso, tu experiencia, cómo fue, cómo pasaste el verano, cómo fue tramitarlo. Así que nada, si me puedes contar. Pues el tramitarlo tampoco me tuve que preocupar mucho porque sí que lo lleva todo aquí la secretaría, entonces bien. Y bueno, al final sabes que ese verano lo vas a perder, también dependiendo del horario que tenga ese estudio y bueno, yo iba mentalizada en que me lo quería quitar para poder tener libre solo el cuarto y el TFG y la verdad que fue un respiro porque aún así iba ahogada. Entonces, bueno, mi experiencia la verdad que fue buena porque aparte aprendes mucho, ¿vale? Sí que es verdad que en verano hay menos trabajo y también puede ser un beneficio porque te pueden aconsejar y ayudar más, estar más encima tuya y enseñarte. Y bueno, esa es mi experiencia y vamos, yo sí lo animo, o sea, a mí me fue bien el hacerlo en verano y para que estés más desahogado más que nada. Ya, ok, gracias. Pues muchas gracias, chicos. Para ir como un poquito más aligeros de tiempo, vamos a hacer todas las preguntas al final y ya se las podéis hacer a todos, pero ya todas al final como para que estén concentradas y vayamos un poquito más rápido. Bueno, lo primero, dar las gracias a la escuela. Siempre es un placer venir aquí. Yo hace 7 años estaba en este mismo escenario presentando mi TFG. Y bueno, en los últimos 7 años he estado currando en NOM, que es una consultora creativa. Y bueno, básicamente he estado haciendo marcas. Y lo cierto es que... Hostia, no tengo el cacharro este. Ya está, perdón. Lo cierto es que 7 años haciendo marcas dan para mucho. Entonces he recopilado una serie de ideas, 7 concretamente, una serie de cosas que a mí me habría molado saber cuando salí de la escuela. Vamos allá. 1, no te olvides, diseñar es servir. Y digo no te olvides porque es relativamente fácil olvidarse. Cuando estás aquí en la escuela, en los trabajos y demás, al final solo hablas de ti mismo. Es un poco yo. Y llega el TFG y sigues hablando de ti mismo y es como todo muy egocéntrico, ¿no? Y no digo que eso esté mal, porque al final te estás formando como creativo y necesitas pasar por ese proceso de introspección para conocerte a ti mismo y ir llenando ese pozo interior del que luego vas a tirar cuando estés creando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Primer día un estudio y te dicen, oye, coge un cúter y córtame esas tarjetas. Tienes 2 vías. Puedes decir, como yo, ganador de un Laus, voy a ponerme a cortar tarjetas. Ni de coña. O puedes decir, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque soy un diseñador servidor. ¿Vale?
Esto va en serio, ¿vale? O sea, poca broma aquí. Yo estoy harto ya de la figura del diseñador rockstar que pone el foco en los premios, solo quiere ganar lauses y demás, tener infinitos seguidores en Instagram, que solo diseña para gente cool y para una élite cultural. Pues yo estoy ya muy cansado de eso y yo quiero reivindicar la figura opuesta, que es el diseñador servidor, que al final es aquel que entiende que diseñar es diseñar para otros. Y no solo para otros, sino diseñar para cualquiera, para aquel que lo necesite, ¿no? Y bueno, obviamente el diseñador servidor entiende que tú tienes que diseñar según las necesidades del proyecto y no según tu gusto personal. Y bueno, su vida no va de ser diseñador, porque el diseño es un trabajo, aviso para navegantes, no es tu identidad, ¿vale? Entonces, como su vida no es el diseño, incluso le sobra tiempo para ir al gym, ¿vale? Que eso está muy bien. Entonces, muy relacionado con esto, si diseñar es servir, resulta que el cliente a veces tiene la razón. Sé que en hostelería se dice mucho esto de que el cliente siempre tiene la razón. O sea, igual eso es pasarse un poco, ¿no? Pero si le preguntas a cualquier diseñador te dirá, el cliente nunca tiene la razón. ¿Cómo va a tener la razón? No tiene ni puta idea. No sabe de color, no sabe de tipografía, no conoce las leyes de la Gestalt, no se ha mamado 4 años en la SD, no tiene un LAUS. No tiene sentido el gusto. ¿Cómo va a tener la razón? Bueno, pues resulta que el cliente conoce su negocio y lo conoce muchísimo mejor que tú, acabas de llegar, parguela. Entonces, si te bajas de tu pedestal de diseñador cool y escuchas al cliente, igual incluso aprendes algo. Bueno, esto es Amix, marca líder en nutrición deportiva en España. Y esto que veis aquí es su producto estrella, o sea, probablemente la mejor proteína del mercado. Y ese es el packaging, ¿vale? No estoy de broma, ese es el packaging actual. ¿Qué pasa? Que esto se diseñó hace 20 años ya, tenéis que entenderlo, eran otros códigos, un poco ruta del bacalao, esteroides, Comunidad Valenciana, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Y nos dijeron, bueno, pero no hace falta que toquéis el logo. El logo, ¿vale? Y dices, hostia, es que, ¿cómo? O sea, es un deber moral meterle mano a esto, ¿no? Entonces dije, vale, pues andaban por culo, ala, fuera todo, lo hago desde cero. ¿Por qué? Porque soy diseñador y porque molo y porque puedo, ¿vale? Y nosotros pensando, buah, esto al cliente le va a flipar, se va a caer de culo, encima el packaging lo pasamos a negro, que es mucho más premium, le rebajamos un poco la testosterona y buah, lo va a petar esto, ¿no? Pues resulta que no le flipó. ¿Y por qué? Porque resulta que Amix tenía ya un reconocimiento muy potente del mercado, lo que se llama equity de marca, y es cierto que tú vas a un gym y ves toallas de Amix, shakers de Amix y está por todos lados, la X está rara, ¿no? Y dijimos, bueno, pues como somos diseñadores servidores, puede que tenga razón, ¿no? Por suerte traíamos otra propuesta, más continuista, que era poner el logo bien mono, un solo color y demás. Y el packaging, pues en lugar de hacer una ruptura total, que sea una evolución radical, pero que se perciba como una evolución. Y esa X no muy bonita, ¿no? Que en principio podía verse como una debilidad, la convertimos en fortaleza, la ponemos en el fondo y bueno, y resulta que ahora nos mola mucho más esta propuesta. Y en este caso el cliente tenía la razón. 3. No es el qué, es el cómo. Había un arquitecto que decía que para hacer buena arquitectura no necesitas proyectar museos ni balnearios, que es lo que estaba de moda en ese momento, sino que haciendo la caseta de un perro puedes hacer buena arquitectura. Pues el diseño es lo mismo. O sea, a todos nos mola que nos llegue la entidad a un festival y que te puedes flipar y hacer cosas alternativas, experimentales y tal. Pero yo creo que te puedes flipar haciendo cualquier cosa. Es más, yo creo que es tu deber empujar, sea cual sea el sector para el que estés currando. Esto es una startup que se llama Treehood y hacen lo que ellos llaman madera tecnológica. Son unos paneles, CLT, ¿vale? Es una tecnología que superponiendo paneles de madera en perpendicular creas unas estructuras que son como más resistentes que el hormigón, ¿vale? Esto se usa más en el norte de Europa y tal, y es la hostia, vaya. Lo que pasa es que este sector, el diseño ni está ni se le espera, y no es lo más apasionante del mundo, pero dijimos, bueno, vamos a empujar, vamos a fliparnos un poco, ¿por qué no? Entonces dijimos, vale, pues a partir de esa estructura planteamos una abstracción del CLT y creamos una marca dinámica que mediante ese giro está hablando de esa resistencia estructural que le dotas
a los paneles, ¿vale? Y a partir de aquí diseñamos todo un sistema gráfico animado que funcionaba para redes sociales, con un sistema de ilustraciones, con la perspectiva isométrica del logo, y al final una movida muy versátil, y uno puede pensar, esto es un poco como sobredimensionado para el proyecto, ¿no? Pues no, porque hay que empujar siempre que se pueda. Y esta propuesta al final no salió, el cliente tiró por una vía mucho más conservadora, que también está muy bien, lo podéis ver en nuestras redes, pero esto es para deciros que aunque el cliente no lo escogiera esta vez, ser radical es un riesgo que merece la pena, siempre merece la pena. Un profesor de la escuela me decía que si gustas a todos, no gustas a nadie. Y bueno, a menos que estés diseñando para Coca-Cola, tú siempre vas a diseñar para un público concreto, ¿no? Y eso exige que hables claro. O sea, al final ser radical es decir las cosas claras, sin titubeos, sin complejos, ¿vale? Bueno, esto es CEA, que es de las escuelas de FP más conocidas en España. Tienen 3 edificios tochísimos como este en Madrid, Barcelona, Valencia y demás. Y esta gente nos llega con el brief de queremos que CEAC mole sin dejar de ser CEAC. Que hace que CEAC sea... Joder, parece un trabalenguas esto, tío. Que sea... Da igual, lo habéis pillado, ¿no? Vale. Bueno, pues el azul y la serifa, ¿vale? Pues decimos, venga, pues vamos a coger esa serifa, la hacemos mucho más moderna, el azul eléctrico centrado en el medio digital, porque el foco estaba puesto en lo digital, y lanzamos una identidad muy valiente, muy centrada en el mensaje, muy rotunda, muy radical, ¿no? Algunos copies son míos, no me juzguéis, ¿vale? Porque no es mi trabajo, pero a veces, o sea, uno tiene que hacer estas cosas, ¿vale? Y bueno, en este caso fue un éxito porque había que conectar con audiencias jóvenes, la peña que hace FP es gente entre 16 y 18, y había que hablarles, pues, de una manera que lo entendiesen, ¿no? Y sobre todo era crear ese orgullo de pertenencia en los chavales, y planteamos la creación de merchant y tal, y bueno, resulta que esta vez ser radical salió bien. 5. Si piensas que todo es posible, lo harás posible. Mugaritz, restaurante vasco de alta cocina, 2 estrellas Michelin, en el ranking de los mejores restaurantes del mundo durante mucho tiempo. Este es el chef, Andoni, todo un personaje. Hay un documental en Movistar Plus muy interesante que os recomiendo si queréis saber más. Fijaos que he dicho restaurante, pero esta gente se ofende si tú dices que es un restaurante. Porque, bueno, estos son algunos platos. Ellos al final lo que hacen es trascender la cocina y llevan la gastronomía al límite, ¿no? Y a ellos les gusta mucho el concepto este de frontera, porque en vasco muga es frontera y ritz es roble. El restaurante está ubicado en un roble, al lado de un roble, no un roble, perdón. Y porque ellos se mueven siempre en la frontera entre la cocina y la ciencia, lo racional y irracional, la locura y la contención. Y entonces, todo esto nace de una idea muy loca porque decimos, ¿y si hacemos una web partida en 2? ¿Por qué no? ¿No? O sea, literalmente una frontera. Y uno puede pensar, joder, pero es que eso técnicamente no tiene sentido y no va a ser usable, tal. Pero bueno, tú tienes que pensar que es posible, porque si piensas que es posible, lo harás posible, ¿vale? Y eso hicimos. Entonces creamos esta web, que al final son como 2 webs en una, la frontera con el roble de Mugaritz al centro, y el usuario puede cruzar a un lado y a otro de la frontera, y digamos que cuando cruzas, de repente, descubres cosas, ¿no? Y bueno, la web al final tenía que trasladar la experiencia nada convencional de cenar en Mugaritz. Y eso solo podía ser con una web poco convencional. Y al final fue un éxito por eso. O sea, estuvimos meses trabajando con nuestro desarrollador, Dani, haciendo testeos de usuario, porque si esto no es usable, no vale un carajo, ¿vale? Y bueno, que sí, que ganamos un Lausor y tal, que eso está genial, pero que eso es lo de menos aquí. El proyecto fue un éxito, que la web funcionaba y respondía a las necesidades del cliente. 6. No te cases con nada, confía en el proceso. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela y un profesor estaba contando un trabajo que siempre estaba el listo de turno que decía, ya sé lo que voy a hacer. Y además lo decía como para sí mismo, pero lo decía lo suficientemente alto para que te enterases tú, como que te lo restregaba, ¿no? Y a mí eso me jodía muchísimo, porque si lo acaba de contar. O sea, tú sabrías qué regalarle a alguien que acabas de conocer, ¿no? ¿Verdad? Pues con el diseño pasa lo mismo. Tú tienes que dejar que el proyecto macere, tienes que familiarizarte, tienes que conocerlo y sobre todo tienes que confiar en el proceso. El proceso es Dios, ¿vale? Tienes que tener fe
en que si tú haces lo que sabes hacer y lo que has aprendido, las cosas salen. De verdad que las cosas salen. Entonces, igual estás 2 días que dices, hostia, no se me ocurre nada, síndrome del impostor, lienzo en blanco, no rayéis. Todo sale, todo acaba saliendo, ¿vale? Bueno, esto es de los proyectos más bonitos en los que he podido participar. Esta es la colección MER. Es una colección de arte privado que se encuentra en una casa de Segovia, una casa tradicional segoviana, cerca del ayuntamiento. Y es de las colecciones más grandes de Europa, son más de 800 obras, si no recuerdo mal, algunas de artistas muy reconocidos en el panorama nacional e internacional. Y bueno, es una pasada, o sea, es una locura esto. Y bueno, además de pasar un día en Segovia visitando la colección con Rafa, comiendo cochinillo, tomando unos vinos, que eso es parte del trabajo también, importante, pasé una semana entera tirando bocetos. O sea, al final lo que os he dicho es que hay que confiar en el proceso, y confiar en el proceso es no parar de hacer, no te detengas, o sea, tú tira, porque si confías, las cosas acaban saliendo. Y después de una semana entera así, llegamos a esto, ¿vale? Al final queríamos buscar una marca viva que transmitiese esa visceralidad de la colección. Entonces, las formas de las letras son, por así decirlo, la casa, que es esa parte como más convencional y más racional, y las contraformas, que es esa locura que ocurre en el interior, es el arte contenido en la casa, ¿vale? Entonces, no hay un MER, hay infinitos MER, y a futuro incluso esas contraformas podrían evolucionar y transformarse en otras cosas según la temática del año y demás, ¿vale? A partir de esto también creamos un sistema de animaciones dinámico, porque la identidad, recordad que no es solo el logo es la puntita del iceberg y luego está todo esto, ¿vale? Que es lo que en NOM llamamos look and feel. Y esto se adaptaba perfectamente en redes, ese recurso plástico podía trasladarse a otras palabras y, por supuesto, al espacio expositivo. ¿Vale? 7, mejor acompañado que solo. Yo creo firmemente que el diseño es resultado de la interacción con otras personas. Todos los trabajos que os he enseñado hasta ahora son el resultado de mi interacción con mis compañeros, con el equipo de estrategia de NOM, con Curra, mi directora creativa, con Silvia, que es la CEO, pero también opina. Incluso aunque seas freelance, en cuanto tu madre se acerca a opinar, ya está dejando su huella. Hay que desterrar ese mito de el diseñador solo, ¿vale? O sea, por favor, ¿vale? Esto es la residencia de estudiantes, primer centro cultural de España, ¿vale? Por aquí pasó gente como Lorca y Dalí, que estuvieron viviendo ahí, de hecho, Buñuel, Unamuno, Severo Ochoa y mucha peña muy famosa del panorama de la cultura y la ciencia de España de esa época, ¿vale? Es un centro que sigue activo, recomiendo mucho visitarlo porque tienen cosas chulísimas. Y bueno, por supuesto hubo un proceso de rebranding, tuvimos que redibujar el símbolo este que ellos llamaban el cabezón, como el Dart Attack, un poco desafortunado, ¿vale? Escogimos una tipografía, se planteó un sistema gráfico. Bueno, o sea, todo esto fueron como 3-4 meses de trabajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero yo me quiero detener en la segunda parte del trabajo. Estas son Marta y Alina, que son 2 diseñadoras maravillosas que curran conmigo en NOM, también de la escuela, ¿vale? Y ese sitio que veis de fondo es el cuartito donde estuvimos encerrados un verano entero haciendo la web de la residencia. Hicimos desde el primer flujo de navegación hasta el último botón. O sea, era un proyecto de UI UX completo, súper ambicioso, y además era una locura porque la casuística de este sitio era muy especial, porque no es solo un centro cultural como puede ser la Fundación Juan March, sino que tiene restaurante, tiene alojamiento. O sea, es un sitio bastante raro. Tiene visitas programadas, bueno, es una cosa bastante peculiar. Y al final, pues, salió bastante bien, la web ya la podéis visitar. Y esto es un proyecto que, obviamente, jamás lo podía haber hecho una persona, ¿no? Igual que en el cine. O sea, en el cine se habla mucho de la figura del director, pero cualquier película es el resultado de la unión de muchas mentes creativas, ¿no? Pues en el diseño pasa lo mismo. Y quiero volver sobre esta idea del diseñador que todo lo puede, que todo lo hace en su torre de marfil, como creador supremo, ¿vale? De nuevo hay que desterrar eso. Eso se lo dejo a los arquitectos, ¿vale? A ver,
broma, ¿vale? Va con cariño porque yo intenté ser arquitecto, salió mal y por eso estoy aquí, ¿vale? Respeto a los arquitectos, por favor. Pero bueno, simplemente que os quedéis con la idea de que diseñar es servir. Y nada, gracias. ¿Cómo era para ponerlo? ¿Cómo se pone? Control L. Se hace que no presenta esta que Hola, hola. Vale, bueno, somos Guille del Paso. Un placer. Y soy Chimi. Diseñadores egocéntricos. Diseñadores un poco egocéntricos. Bueno, 50-50, ahora se verá. Y bueno, os vamos a presentar un poco nuestra experiencia laboral. Nosotros no llevamos tanto tiempo, llevamos un añito metidos en el mundo del diseño de producto y os vamos a comentar un poco la experiencia, cómo es el mundo real y un poco el mundo imaginario también, que hay que soñar. ¿Dónde está? Sí. Vale, pues nosotros tenemos dos estudios distintos, o sea, no somos el mismo, eso lo primero. Sí que es verdad que hay veces que nos han llamado para hacer proyectos juntos, que eso también está muy guay. Ahí juntarnos está bien, lo reconozco. Pero venimos un poco independiente como para hablaros de esto y lo que queríamos era intentar que luego nos hagáis vosotros vuestras preguntas. O sea, os vamos a dar la chapa de cuál es nuestro estudio de cada uno y qué es lo que hacemos y tal, pero nuestra intención es que si luego queréis hacer esto, pues nos preguntéis y resolváis todas las dudas y todos los miedos y si no, pues os damos un consejo. Sí, o sea, queremos también que forméis parte de nuestra presentación. No queremos ser tampoco... O sea, es verdad que está el foco en nosotros, pero que somos todos lo mismo, al final. Y al final el Guille y yo compartimos espacio, taller y eso, así que también tiene sentido el tema de que todos estamos en el mismo nivel. Sí, hay una sinergia de alguna manera. Zipizape. Y está bien. Bueno, pues os cuento un poquito mi estudio. Bueno, como veis yo no me he complicado con el nombre. Soy diseñador de producto, tampoco con el logo. Yo ya estoy acojonado. Nada, se llama Estudio Guille del Paso, pues eso, no me lo he complicado. Y un poco lo que hago es, pues un poco estas cuatro cosas. O sea, intento que el diseño propio, que dentro de todas las etiquetas estas de diseño de mobiliario con formas raras o lo que sea, pues lo intento meter en Collectible Design. También es como un poco una estrategia de marketing hacia Europa. E intento que esto sea como un 60 o un 70% de lo que hace mi estudio. Esto lo hago porque es mucho más fácil, o sea, esto es como un portfolio, esto es como un escaparate. Entonces yo hago mis propias piezas que les tengo como mucho cariño y mucha emoción, les pongo mucho mimo y entonces con eso reflejo las capacidades que tengo yo como trabajador. Y entonces, pues bueno, algunas piezas de estas se venden, se exponen, se ponen en redes, todo esto, hace todo este bulo y tal, o sea, este tal. Y luego también me llegan pues piezas por encargo. Es decir, a alguien le ha encantado una mesita que yo hago, pero entre la cama y la pared solamente tiene 20 centímetros. Y su cama es muy alta y tiene que ser de no sé cuántos centímetros. Bueno, pues ahí es cuando yo intervengo y digo, vale, pues con mi estética, pues te hago unas preguntas, cómo es el espacio, qué es lo que necesitas. ¿Se ha quitado esto? ¿Qué es lo que necesitas, qué usas, yo qué sé, todas estas cosas. Y entonces yo ya diseño algo dentro de todas mis líneas y tal, y bueno, pues o sea, se lo ofrezco, debatimos un precio siempre antes de ofrecer aquí, antes de vender la piel del lobo, ¿se dice? Del oso. Por la cara. Por la cara. Y eso, y nada, pues le ofrezco como unos renders y tal, y cuando ya él ha decidido, pues lo vendo. Luego también hago consultoría, me gustaría enseñaros algunas cosas de estas, pero por lo general suele haber un contrato que es un contrato de confidencialidad, un NDA.
Entonces, bueno, esta parte también es interesante, sale un poco de que yo haga cosas en mi taller, de que yo dibuje por mi cuenta y bueno, pues hay empresas que a lo mejor me llaman como para alguna parte del proceso, de su proceso de diseño, tanto pues contacto con proveedores, desarrollo de planos, a veces hay fabricación de piezas. Y esa parte pues también me gusta pues porque bueno, pues te cambia un poco la dinámica y también está chulo. Y sobre todo que cuando trabajas con gente que tiene dinero y que tiene clientes, pues las cosas van muy distintas. También está muy bueno. Y entonces, nada, bueno, luego he metido el último punto, yo también empezaba a dar clase y nada, pues lo meto aquí porque mi estudio soy yo. Entonces, nada, bueno, esta es un poco la colección que saqué el año pasado. Aquí, o sea, yo siempre lo digo, a mí me gusta, o sea, obviamente diseño para clientes, pero me gusta que la atención vaya más a los otros diseñadores. Aquí juego mucho como con contrarios. Materiales y procesos de producción más actuales, más modernos, con materiales y procesos de producción más artesanales, más tradicionales. Intento como jugar un poco, hacer estos contrastes también de pesos, de temperaturas de color, de, bueno, pues un poco todo lo que veis. Y también este me sirvió un poco como digamos como un caballo de Troya. Como que yo aprovecho de alguna manera como las formas y los materiales más modernos para reintroducir un poco la artesanía en los hogares, que es al final algo que estamos perdiendo, aunque bueno, casi que se está retomando otra vez todo, es un poco un ciclo. Entonces para esta colección quise sacar pues, una pieza muy grande, como habéis visto el espejo, una pieza más mediana, una mesita de noche, y luego esto es un vaciabolsillos. Lo llamo vaciabolsillos porque antiguamente se llamaba vaciabolsillos, hoy podríamos decir que es un cuenco para dejar las llaves y con eso nos valdría. Luego, este y este proyecto os lo quería enseñar, no forman parte tanto como de una colección, sino que, o sea, yo antes de empezar con mi estudio, yo trabajaba por una empresa de iluminación y arquitectura. Jornada de 40 horas, clientes muy grandes, jornadas eternas, te tenías que quedar después porque tenías que hacer videoconferencias, llamadas o lo que sea, porque tu cliente a lo mejor tenía un uso horario distinto. Y bueno, pues muy agotador, pero al mismo tiempo yo cuando volví a casa seguía teniendo como estas ganas de diseñar y decía, vale, pues yo en casa tengo un ordenador, corriente, el rinoceros y internet para hablar con un proveedor. Entonces, bueno, esto es un florero que tú bueno, la intención es como que tú lo compras, te viene como desmontado y entonces tú lo montas y pues por cuadernas, si habéis estado en primer de producto. Y bueno, pues así como que ya lo disfrutas. Y un poco esto es un portainciensos. Y nada, es como embellecer un poquito como el aluminio. A mí el aluminio es un material que me encanta y entonces es como presentarlo un poco como si fuese un lingote. No es ni de oro ni de plata, es de aluminio, pero para mí tiene más valor. Y entonces eso, era una cuestión de matar mucho las curvas, o sea, las aristas y dejar una forma bastante limpia. Que mola, luego el peso como que también está chulo. Y luego, perdonadme por esta comunicación, que todavía no he podido hacerle fotos buenas, os presento la colección que estoy sacando este año. Ya hay algunas piezas que están expuestas en la galería de Moneo Broc, si os queréis pasar, y estas grandes todavía no. Aquí lo que pasa es que en el taller en el que compartimos tenemos una prensa hidráulica que bueno, funciona a mano, pero una prensa hidráulica como que no se le daba mucho uso. Entonces, claro, yo a base de, o sea, yo pensé, joder, vale, es que si le hago unas matrices, si le hago un positivo y un negativo en madera, que es barato y lo que tengo aquí y tal, y lo que puedo modificar al momento, le puedo crear patrones al aluminio. Entonces, bueno, un poco un sello mío siempre es como lijarlo bien y tal, y luego, pues, muchísimas pruebas de patrones, muchísimas pruebas de tolerancia a las matrices, muchísimas pruebas de distintos espesores, hasta el final, pues, ver un poco qué es lo que más me interesaba. Estas dos piezas, por ejemplo, son de las que están expuestas, un aplique un poco más grande, otro un poco más pequeño. También combino con madera de haya, que es así como un poco más noble. Y bueno, y luego también jugaba mucho con la presión que ejerce la prensa. Hacia dónde va el material, si yo restringo las dos, el positivo y el negativo de las matrices, el macho y la hembra, pues ya como que restringo mucho más el movimiento. Si de repente lo dejo libre, pues dejo que pille formas más orgánicas. Es algo como que me gustaba y entonces he intentado como reflejar cada una de las cosas en los distintos diseños. Y luego nada, una mesita un poco grande, con unas proporciones bastante japonesas y utilizaba todo esto que había aprendido pues para solamente los elementos que tuviesen como un poco más de contacto con el cliente y dejar el resto, pues la madera vista, que la verdad es que es muy bonita. Entonces, bueno, pues en uno es posavasos, en otro es una tapita, la parte de abajo es piel de vaca. Y Yabachimi. Claro. Bueno,
Este es mi logo, tampoco me lo ocurra mucho. Es una X, ¿no? Parece una personita un poco, está divertido. También el logo, de hecho lo desarrollé aquí, el logo, lo desarrollé contigo, de hecho, sí. Sí. Así que también esto un poco para que penséis que cosas que hagáis aquí las podéis trasladar a vuestros futuros proyectos de vida. O sea, pensad que estáis en una escuela, pero que estáis proyectando para lo que vais a ser en un futuro. Así que si hacéis cosas en la escuela que os siguen cuadrando y os van a servir para el futuro, pues adelante con ellas. Yo me quedé con este y sinceramente es el primero y el único logo que he hecho, la verdad. Claro. Bueno, ¿qué hace el estudio? Vale, pues así de primeras, algo bastante parecido que Guille. Tengo mis diseños propios, que es básicamente colecciones de mobiliario que hago yo, pues como ha comentado Guille, sobre todo para el tema de redes, un poco mi marca personal, lo que me representa. Ya no solo a nivel de diseño, porque yo me tomo el diseño un poco como una extensión de mí, porque siempre me ha gustado crear y pues diseñar es una excusa de crear y ganar dinero, así que está bien. Y bueno, tengo eso, mis diseños propios, que ahora os voy a ir comentando un poco por dónde voy en la vida. Luego después diseños por encargo también. La gente le gusta cómo trabajo, la estética que presento, los procesos que presento. Pues me viene alguien y me dice, quiero una mesa de no sé qué, y digo, pues vamos a hacerla, tal. Y tirando. Y luego después, algo que es lo que más trabajo real da, es fabricación de piezas para eventos / artistas. Hago muchas piezas para artistas que presentan, que si en Arco, que si en Centro, que no sé qué, pues me vienen, yo como tenemos el taller y sueldo bastante y eso, pues me vienen y les produzco piezas. Y para eventos pues lo mismo. Los eventos da un poco de pena porque suelen ser como un día y la pieza después se tira muchas veces y es como joder, macho. Pero bueno. Y set builder, que es básicamente lo mismo. Es ir a un set de foto o lo que sea y montar todo lo que es el set. Empezamos con toda mi movida. Esta también es una silla que hice aquí. Y fue básicamente el punto de partida a lo que es yo como diseñador. Es bastante importante entender que soy de Madrid. Llevo el ser de Madrid hasta el final de mis días. Nací el 15 de mayo, además, así que es como que dices, vale, pues, joder, hay una fiesta de la hostia solo para mí, viva Madrid, ¿no? De hecho, a veces voy a San Isidro, me encuentro con alguien y le digo, gracias por venir, como si fuese por mí, ¿sabes? Y dije, vale, quiero hacer una silla que sea en honor a Madrid. Y empecé, vale, ¿el qué? Y un día, volviendo en un nocturno del 2 de mayo, iba un poco yo como iba, tenía que hacer, estaba en medio de proyectos con Óscar Beade, no sé si está por ahí está, teníamos el proyecto de Sentarse y yo estaba súper friki del grupo Memphis y tal, y yo, guau, qué guapo esto, qué divertido, diseñar pasándotelo bien, qué guay. Y en el nocturno como que me apoyé así en las barras para pulsar y vi las barritas amarillas y dije, ojo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y dije, hostia, claro, Madrid, el transporte público que hace que todo esté conectado, que es súper importante, los nocturnos, el metro de Madrid siempre está como en el top 3 mejores metros del mundo y es algo, coño, hay que enorgullecerse. Así que, joder, yo qué sé, Andalucía tiene el gazpacho y tal, pues nosotros el metro, ¿sabes? Pues ahí está. Y empecé con esta silla que se llama Parada Solicitada. Como veis, es como, pues eso, los elementos de los autobuses de la MT de Madrid, pues llevado a asiento. Y luego después, esto fue mi TFG, dije, vale, ¿cuál es el otro transporte público importante de Madrid? Pues el metro. Con el metro estaba ahí un poco rayado porque al final cada parada y cada línea es de su madre y de su padre. Los autobuses son siempre los mismos o son prácticamente iguales. Y dije, vale, ¿qué elementos juntan a todo el metro? Pues los planos. Los recorridos de las líneas siempre son los mismos. Aunque bueno, ahora están ampliando la línea 11 y voy a tener que hacer una pieza nueva, pero bueno.
Y básicamente lo que hago es extraigo cada línea, lo que es la forma, y le di un poco la vuelta a la frase esta que nos repiten mucho, que estaréis un poco hartillos, pero bueno, hay que tenerla en cuenta, pero yo soy un poco punky, y que es esta de la forma sigue la función. Pues yo lo hice al revés, dije la función sigue la forma. O sea, yo pillaba los elementos, pillaba los recorridos y dije, vale, pues esto es un espejo literal, esto es una lámpara, esto es un revistero. Además, esto es un proyecto evolutivo, o sea, yo hago piezas diferentes de la línea 2, tengo otra, de la línea 6 tengo otra, esto hasta que me aburra. Aquí hay segunda colección de, mira, ahí está la línea 2, tal, la línea 6, pues aquí veis la segunda colección, que la línea 6, pues dije, pues funciona como mesita, y la línea 2 funciona como un florero. Y pues ahí esto es un poco lo que es mi carta de presentación al mundo y por lo que la gente me conoce. Soy el pesado del metro. Luego después, estos son más encargos personales para clientes directamente. Aquí me vino una cliente, me dijo, me encanta lo que haces, el estilo que tienes, me gustaría un perchero para la entrada de mi casa. Pues un poco con mi rollo de metal, color, tal, pues hicimos este perchero que es súper chulo. Luego después, esta clienta, perdón, me dijo que quería un sofá y le dije, pues te lo hago, y ahí está. Y muy bonito. Luego después, estos son como encargos mucho más funcionales, no tan ideas locas y tan divertidas, pero también hay que hacerlo. Esto fue un vestidor que hice a otra cliente. Y luego después ya nos metemos en el mundo de los eventos. Yo hago bastante piezas para los chicos de JD Sports de España y esto fue uno de los proyectos más guays que he tenido, a la vez de guay bastante estresante. Os aviso que si queréis estar en el mundo del diseño de producto y fabricar vosotros las piezas, va a haber días que dormís poco, pero bueno, después merece la pena. Te tiras 4 días, si eres de autónomo como yo de freelance, te tiras 4 días descansando y ya está. Esto fue un proyecto súper loco y fue un reto muy grande porque la instalación de esta mesa, que es de 8 metros de largo, o sea, una locura, era un miércoles a primera hora. Me llegó el material el lunes al taller. O sea, una locura. Bueno, y luego después hacemos mucho también pues cosas así, mucho más de set building, de ir, y esto fue para un proyecto de fotografía de Geray Mena con Axor. Me dijeron, oye, ¿puedes hacer esto? Y yo, pues sí, pues lo puedo hacer. Y pues ahí está. Y queríamos que, como bien ha comentado, el diseño es colectivismo. El individualismo en el diseño no tiene cabida, no tiene sentido, y pensamos que tiene sentido que forme parte de la presentación que vosotros os animéis a decirnos lo que sea, algo que os haya venido a la cabeza y que lo incluyamos en la presentación. Así que si alguien tiene algo que decir de las cosas que hacemos y ampliamos un poco lo que hemos dicho, pues bienvenidos seáis, y os estamos obligando un poquito a hablar a vosotros. Así que eso. O como queráis, ¿eh? Si queréis, justo, en plan, pensad. Una y luego Venga, Maki. ¿Se oye? Sí. Sí. ¿Tenéis algún debate interno con lo que se supone que son principios del diseño que a lo mejor por tener estas piezas más de colección no estáis cumpliendo? O... ¿Me seguís? Sí. O sea, en sentido sostenibilidad... Sostenibilidad, sentido... una especie de recursos de valor, porque al final ser la pieza como de colección Sí. es un mercado como muy minoritario, a veces incluso elitista, se podría decir. Sí. Etc. A ver, esto es un debate. Esto es un debate que tienes todos los días. Igualmente, a ver, mis piezas tampoco son las más caras del mercado. Intento que sean precios justos.
Y también entiendo perfectamente que haya gente que, pues, que no se quiere gastar X dinero en un florero. Pero, yo qué sé, es que llega un punto que, como yo, cuando más pasta me gasto es cuando le pillo una pieza a un colega o a un artista que me gusta, pues pienso que esa otra persona va a pensar como yo y ya está. Y que si no me puedes pillar una pieza, pues no me la pillas y ya está. O sea, tampoco me rayo mucho. Me rayo más cuando me dicen en plan, ¿le venderías la idea a la MT o al Metro? Ahí no me molaría mucho la movida. O sea, sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo cuando entré dije, venga, quiero democratizar el buen diseño, no sé qué, no sé cuántos. O sea, me encantaría. Lo que pasa es que luego también estamos muy acostumbrados a precios que son inviables. O sea, y se lo digo a todos los futuros diseñadores de producto de aquí, que todos los materiales cuestan, todo el alquiler del espacio cuesta, todas las herramientas, todos los consumibles, todo el fotógrafo, o sea, todo. Entonces, no es que nosotros digamos, wow, nos creemos diseñadores egocéntricos y ponemos nuestras piezas a miles de euros. No, muchas veces hacemos la cuenta y decimos, joder, es que si no llega esto, si no llega a estos cienes, o sea, nada me lo justifica. Y muchas veces los producimos y estamos de acuerdo con que no se venda, me parece bien. Te lo he presentado y es un poco lo que decía mi escaparate. Pero bueno, también las cosas cuestan y cuando las haces a mano, más. Y el tiempo ni lo mencionamos. Y es un poco, también mola porque hemos como enlazado cosillas y lo que has comentado antes de disfrutar el proceso. A mí hay piezas que me ha costado mucho vender, hay algunas que todavía no he vendido, pero me merece la pena por el proceso, porque es que me lo paso súper bien haciendo las piezas. Y luego después, pues vivo más del tema de eventos y tal, un rollo, sí que alguna pieza se vende, pero si no disfrutas del proceso y de crear, estás un poco jodido, la verdad. Pero sí, eso es. Sí, después seguimos. Sí. Sí. Toma. Control L ha dicho. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Mafalda y os voy a explicar un poco pues, mi experiencia laboral después de haber salido aquí de la escuela hace súper poquito. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poco. Yo estudié diseño de interiores aquí en la escuela, presenté mi TFG este septiembre pasado, así que hace nada que he salido de aquí. Y después de haber presentado mi TFG, hablando con mis profesores del grado, con Marta Pastor, con Marta Ruiz y con otras, pues decidí meterme al máster de diseño de espacios comerciales. ¿Por qué decidí meterme al máster? Básicamente porque yo, desde que volví, yo estuve de Erasmus el año pasado y desde que volví empecé a buscar prácticas y me interesaban los estudios que estuviesen centrados en temas de retail, hospitality y este tipo como de espacios más comerciales en vez de la vivienda. Entonces encontré un estudio que es In-Out Studio, con el que la escuela tenía convenio y entonces pues eché ahí mi portfolio y mi currículum y después de un par de entrevistas pues me cogieron en el estudio. Y entonces desde entonces pues estoy allí trabajando en In-Out Studio y hacemos proyectos de hoteles, de retail y también hacemos vivienda de lujo. Esto es un poco pues el antes y después de cómo presentamos los proyectos aquí en la escuela y cómo son luego en la realidad. Este es mi TFG, el que entregué hace muy poquito, y este es uno de los proyectos en los que hemos podido trabajar hace muy poco, que es un hotel en Gran Canarias. Estas son un poco imágenes del proyecto que básicamente pues lo que os quería comentar es al final los proyectos en el mundo del retail o de los espacios comerciales son proyectos mucho más rápidos, que al final pensamos que nunca vamos a tardar tampoco en hacer un proyecto como los que hacemos en la escuela, que son proyectos en los que trabajas 3 meses y tienen que estar completamente terminados. Pues cuando salís de aquí es todavía más rápido, tenéis que tener el proyecto en un mes. Si es verdad que tenéis un poco más
personas de ayuda, porque al final es un equipo el que está detrás de este proyecto y no es una persona sola, pero son proyectos súper rápidos que tienen que estar listos para pasado mañana y que tiene que estar todo entregado y listo para llevarlo a obra, y la obra tampoco puede ser muy larga porque el cliente quiere abrir pasado mañana. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de cómo ha quedado pues, ese espacio. Al final es un proyecto que yo vi más desde la perspectiva de la gestión antes que del diseño, porque estaba ya comenzado cuando yo entré. Entonces todo lo que he podido ver ha sido todo el proceso de obra, todo el montaje, todo lo que ha sido la gestión de los envíos y todos los proveedores con Canarias, que es un tema bastante complicado, porque pensamos que todo lo que vemos por internet puede llegar a todas partes y hay productos que no llegan a ciertas partes y hay proveedores que tienes que buscar que no te van a enviar a una ciudad o a una isla concreta. Entonces es un tema mucho más complicado que en la escuela nos imaginamos que vamos a tener una vez que hemos salido. Luego un poco dentro del estudio pues también hacemos un poco de vivienda de lujo, y como el estudio está especializado en hacer hoteles, pues lo que queremos hacer es trasladar un poco la experiencia que tiene el huésped del hotel en su propia vivienda. Entonces es un poco por lo que un particular contrata a nuestro estudio en vez de a otros. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es llevar esa experiencia, llevando un espacio único a su vivienda y haciéndolo especial, un espacio que sea confortable, que tú entres y te puedas sentir pues, como si estuvieses de vacaciones, pero continuamente. Estas son algunas imágenes de uno de los proyectos. Este sí que lo vine a hacer, este lo llevamos desde el principio, cuando yo ya estaba allí. Desde las primeras conversaciones con los clientes, los primeros test que le haces al cliente para ver qué es lo que le gusta, por dónde quiere tirar, qué quiere hacer en su vivienda, qué espacios quiere. Esta era una casa, bueno, es una casa que está ahora mismo en obras, que vamos a terminar a final de este mes, principio del siguiente, tiene que estar entregado. Es para una familia que tiene una niña pequeña y acaban de tener al bebé nuevo de la familia, y tenía que estar acabado cuando ella diese a luz. Se nos ha adelantado un poco, pero entregamos ya la vivienda. Y estas son algunas imágenes del proyecto. Aquí veis un poco lo que os quiero decir con trasladar esa experiencia hotelera al espacio. Al final hacemos habitaciones que parezcan parte de un hotel de lujo, con esos apliques decorativos o esos techos especiales que no tendríamos en una vivienda normal de cualquier particular. Estos son algunos de los detalles que cuidamos dentro de nuestro estudio. Es un proceso en el que integramos mucho al cliente, y entonces queremos que cada detalle que a él le gusta o que a él le parece interesante de cualquier parte de su vida esté integrado en el propio espacio. Entonces este cuadro, por ejemplo, que tenemos aquí está inspirado en uno de los propios del cliente. O los detalles de los picaportes son parte de los logotipos que tienen ellos en las empresas. Ellos son empresarios y pues esto sigue un poco toda la estética que tienen ellos en su vida. Esta sería la habitación de la niña, que también un poco pues viendo lo que la niña quería en su espacio y cómo ella quería su lugar, su habitación, pues siguiendo lo que quería, pues diseñamos la habitación. Esta sería una de las habitaciones de invitados, que veis también un poco esos detalles que os comentaba. Y luego también otra de las partes que seguimos en el estudio es la parte de los restaurantes, y al final también lo que buscamos es aplicar todo lo que es el branding del restaurante o del hotel o del espacio que nos haya contratado, para aplicarlo en toda su marca y que esté representado en todo el local. Entonces un poco todo lo que es la estética de este hotel, que es un hotel que está en Marruecos, en el sur de Marruecos, en Dakhla, un poco pues el logotipo está integrado por todo el espacio, los colores y las formas que representan toda su marca, pues lo podemos ver en todo el espacio. Tenemos un poco pues todos los espacios y todos los papeles que usan allí en Marruecos, y un poco pues siguiendo esa estética es como diseñamos los espacios. Y bueno, eso era un poco todo lo que os quería contar, y pues si luego tenéis alguna duda sobre el proceso o sobre lo que hacemos en el estudio, pues podéis preguntárnoslo al final. Muchas gracias.
Hola, ¿se me escucha? Ah, vale. Yo soy Natalia y nada, primero dar las gracias a la SD por invitarme hoy. La veo muy cambiada y muy bien, la verdad. Bueno, me presento. Yo soy Natalia, soy de Murcia y hace 2 años hice el máster en diseño interactivo aquí, aunque estudié el grado en Valencia. Bueno, ahora os enseño un poco. Y me dedico a UX UI, aunque mi rol actual lo llaman Product Design, depende de dónde trabajes, lo llaman UX Design, Product Design o UX UI Design, pero para los diseñadores de producto es Digital Product Design, debería ser. Vale, pues ahora mismo os cuento un poco mi trayectoria. Estudié diseño y tecnologías creativas en la Politécnica de Valencia y mientras estudiaba trabajaba en un departamento de la universidad que se llamaba Generación Espontánea, que es como un think tank para ideas de alumnos, y me encargaba de gestionar la web, las redes sociales. Y allí me di cuenta de que no me encajaba el diseño gráfico, de que me encanta lo visual, pero a raíz de hacer una optativa de interfaz vi que lo que me molaba de verdad era diseñar experiencias digitales, experiencias digitales. Y nada, entonces estaba como dándole vueltas a cómo completar un poco mi conocimiento, y encontré el máster de diseño interactivo en Madrid porque estaba buscando una opción que fuera pública y que también se enfocara un poco en la parte de experiencia, porque a nivel visual en la carrera nos enfocamos mucho en esa parte, y me apetecía explorar más la parte de experiencia, y vi que en el máster de diseño interactivo se veía muchas cosas, la verdad, que me encantó, pero sobre todo la experiencia y el proceso de investigación. Cuando empecé el máster también me hice autónoma porque me mudé a Madrid y bueno, tenía que pagarme la comida, pero estuve trabajando mayormente en proyectos de gráfico y para una profesora de mi universidad que estuvimos haciendo unos proyectos con el Ayuntamiento de Valencia, y luego aparte con una agencia de Alemania que encontré, y con eso un poco, con unas horas a la semana, pues lo fui compatibilizando. Y mientras tanto pues me contactó un cliente, que ahora enseñaré un caso de estudio, para ofrecerme trabajar en un proyecto muy extraño al principio, me pareció. Me dijo, podemos tener una llamada, quiero presentarte un proyecto, pero como no ha salido todavía la empresa, no te puedo decir por escrito de qué se trata el producto ni nada. Y esto fue porque tenía varios proyectos publicados sobre el tema de la mujer en tecnología para visibilizar, con el Ayuntamiento de Valencia habíamos trabajado en varios proyectos de violencia de género, y como había publicado esto, está relacionado con esta empresa y les parecía interesante que participara, y era de UX UI. Y bueno, y ahora trabajo en Revolut de Product Designer y nada, voy a contaros un poco. Quería vertebrar un poco la presentación alrededor de diseñar más allá del user persona, porque mi experiencia en Sunfire vi que muchas veces cuando planteaba mis proyectos del máster de la carrera, el user persona, como que me faltaban muchos de los apartaditos que iba como diseñando con la tabla, ¿no? De para quién estoy diseñando. Y algunos de los insights que he cogido, pues me gustaría compartirlos con vosotros por si os puede aportar en vuestros proyectos, sobre todo en la carrera, que diseñéis cosas que realmente os apasionen, y para usuarios que a lo mejor no son el típico usuario que tiene energía, que está sano. A lo mejor os interesa estudiar otro tipo de usuario y diseñar experiencias para otros colectivos. Entonces, pues eso, la pregunta cuando vamos a diseñar es para quién estamos diseñando, para qué tipo de usuario. Y precisamente es algunas de estas dimensiones que a mí me parece interesante que investigar, es, por ejemplo, el tema de la salud, porque en Sunfire está diseñando para mujeres que se sienten enfermas, y me di cuenta de que en la investigación
sobre todo en los ensayos clínicos, siempre se ha dejado a la mujer muy de lado y muchos de los resultados están sesgados, las horas de sueño, la actividad, como vivimos en ciclos, y eso puede afectar, y también la menopausia, muchas cosas que realmente no están tan visibilizadas, y es interesante pues poder indagar en alguno de estos temas. Aunque nos basemos en la investigación y a lo mejor en algún tema todavía no hay investigación, pero también intentar hacerlo. También la dimensión sociocultural de los usuarios, porque no siempre se diseña para el mismo tipo de usuarios, hay que intentar mirar siempre más allá. Y bueno, a nivel cognitivo, a nivel, pues, por ejemplo, ahora indagaré más, sensorial y diferentes tipos de comunidades en general. Que lo que quería aclarar es que siempre considero que tenemos que intentar abarcar los proyectos desde un punto de vista universal, que es básicamente no adaptar un diseño a todos a personas con discapacidad o a otros usuarios, sino directamente intentar que la solución se adapte a todos, aunque nos interesa hacer un proyecto para un usuario más concreto también. Y eso, intentar eliminar las barreras físicas y cognitivas, o si hay usuarios que no ven todos los colores, hay plugins en Figma que te dejan ver si ese diseño es visible cuando vas a hacer un sistema de diseño. Entonces, bueno, voy con el caso de estudio. Pues cuando recibí esa llamada y me contaron de qué iba el producto, la empresa se llama Sunfire y el producto es Nettle, que es una diadema que estimula el cerebro para eliminar el dolor de regla y los cambios de humor producidos por el síndrome premenstrual. Y al principio me quedé como un poco sorprendida y digo, ¿qué es esto? Y básicamente la dueña de la empresa es una startup de Londres, había hecho el doctorado en Oxford ella es neurocientífica, sobre la depresión, y vio que el cerebro de la mujer, cuando está en la fase premenstrual, cuando la mujer tiene más síntomas de cambios de humor, presenta en escáneres cerebrales el mismo cerebro que un cerebro depresivo, que es lo que ella estaba investigando. Entonces, hay en la NHS, que es la Seguridad Social británica, hay una diadema que usa una tecnología que se llama TDCS, que es como unos impulsos eléctricos muy suaves al cerebro, que es para la depresión y que es un producto médico que te pueden recetar en la Seguridad Social. Y ella pensó que por qué no adaptar algo similar a la mujer y que se sincronizara, ¿no?, con esto para personas sobre todo que se sienten muy, muy enfermas y que le puede causar, pues, afectar mucho en su día a día, sobre todo. Y bueno, empecé a trabajar con el equipo. En principio empecé de freelance y cuando acabé el máster me fui a Londres y me uní en persona a tiempo completo. Y estuvo guay porque estuve antes de que se lanzara el producto y aunque teníamos en mente para quién estábamos diseñando, no lo supimos hasta que no se sacó el producto y pudimos hablar con las usuarias, incluso hicimos cenas con ellas varios días, las que vivían en Londres, y me pareció súper interesante porque saqué algunos insights que no me hubiera imaginado. Entonces, básicamente, la diadema se sacó en octubre porque obtuvo el certificado del marcado C de la Unión Europea como producto médico después de los ensayos clínicos y básicamente pues lo que consiste el producto es que la zona de adelante estimula la corteza prefrontal y regula la parte emocional porque los dos hemisferios no hay tanta neuroactividad cuando, bueno, yo no soy científica, pero siempre tenemos, cuando hay unos síntomas más como de depresión y la parte de atrás lo que hace es que estimula una zona del cerebro que es la que hace sentir dolor. Entonces, ningún paciente sentía dolor ni de espalda ni de nada porque no puedes quitar solo el dolor de regla. Y bueno, yo uso la diadema. Al principio, cuando me llegó, dije, ¿esto qué es? Entonces, estuvo interesante porque lo primero, descubrimos que las usuarias eran personas que estaban desesperadas, que tenían mucho problema con el ciclo, que les impedía llevar una vida normal, la mayoría eran autónomas, porque no eran capaces de tener un trabajo de 9 a 5, de lo que les supondría tenían un calendario con el ciclo,
porque sabían, no iban a hacer un viaje si estaban en la fase luteal tardía. Y eso. Y entonces eso, pues yo estuve de diseñadora, trabajé en la parte de la app, pero también, bueno, en startup tienes que hacer todo. También hicimos el rediseño y está guay porque aunque en mi primera experiencia al principio me sentía como un poco, soy la única diseñadora, no aprendo de nadie, pero es un poco que al final no aprendes mucho porque aprendes de neurociencia, aprendes de informática, porque si diseñas la aplicación, la mejor manera de trabajar en equipo es saber cómo se hacen los componentes, qué animaciones se pueden hacer, cuáles no, y aprender un montón del ciclo porque no tenía ni idea. La verdad, aunque me ha servido un montón también a nivel personal. Y nada, un proyecto que quería enseñar en concreto era sobre bueno, estas son algunas pantallas sobre como insights de usuarias, era sobre traquear la medicación. En principio, la idea original de esta funcionalidad era que nos lo habían pedido bastante, que había muchas usuarias que de media tomaban 5 ibuprofenos al día. Entonces, la idea era cómo mostrarles que a través de la diadema habían conseguido disminuir ese uso de ibuprofenos. Entonces, ese fue como la premisa inicial del proyecto, pensar, vale, vamos a hacer un tracker de medicina, vamos a hacer una lista, vamos a hacer que puedan personalizar y como también nos dimos cuenta de una cena y hicimos como encuestas, que el 80% de las usuarias tienen TDAH, que por lo cual se les olvidaba mucho cuándo tomar sus terapias, porque la diadema no es una cosa que usaban de forma aislada, siempre lo complementaban con otras terapias. Nunca era como que cambiaban toda su alimentación, todo en torno a cómo mejorar su salud y bienestar. Y entonces empezamos a diseñar la funcionalidad, pero como que dije, vamos a intentar parar un poco porque en startup va todo muy rápido, intentar contactar también con grupos de personas con ovarios poliquísticos, con diferentes tipos bueno, nuestro target, y ver qué realmente necesita este usuario, porque no solamente están usando diadema, viven en un contexto, y vimos que usan una terapia que es como de reemplazo hormonal, es que suelo decir las siglas, que le recetaba al médico, que básicamente se sincronizaba el ciclo, y como nuestra aplicación traqueaba el ciclo, vimos que todas las usuarias que hacían esta terapia, que eran bastantes, tenían que hacerlo a papel porque, bueno, el médico como que les decía, pues tiene que ser el día 8 del ciclo o el día tal. Y entonces vimos cómo intentar mejorar su experiencia a través de diseñar una funcionalidad de traquear y recordar las medicinas para poder complementarlo con sus terapias. Y nada, eso es todo por mi parte. Hola, ¿qué tal? Me voy a poner de pie porque estoy aquí un poco al lateral y me siento más cómoda presentando de pie, sinceramente. Bueno, yo soy Violeta, encantada, estudié diseño de moda aquí en la SD, terminé en el año 2022 y a diferencia de mis compañeros de otras especialidades, yo me he enfocado más en la parte de business y moda. No he trabajado de diseñadora desde que me gradué porque, bueno, decidí abrir el abanico y bueno, estos son los puntos que voy a tocar hoy. Primero hablaré un poco pues eso, de mi experiencia en las diferentes empresas en las que he estado desde que salí de la escuela y luego cómo lo he dirigido yo a business, que es el área de compras, que es a lo que me he dedicado en los últimos 3 años y medio. Como os he dicho, estudié el grado en diseño de moda en la SD. Cuando decidí, y esto es un que os doy yo como un consejo personal, es que todo lo que podáis hacer mientras utilizáis los estudios, lo hagáis. En mi caso, yo estuve en tienda trabajando desde primero de carrera, empecé en Zara Home, luego me fui a Nicole y bueno, a diferentes tiendas de ropa para ir viendo un poco cómo se movía el mundo de la moda.
Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta de que me encantaba como tener contacto con el cliente, entender más sus necesidades, la negociación, y fue cuando descubrí, gracias a la asignatura de marketing, que existía el mundo de compras, que ahora os explicaré qué correlación tiene con diseño. Entonces fue cuando me mudé a Londres, estudié el máster en Buying y Merchandising, porque es verdad que compras pues, es un mundo un poco más enfocado a business, entonces tienes que tener un poco más de insights, pero eso no significa que por ser diseñador no puedas aplicar a ello, porque hay gente de la industria que sin haber estudiado nada de AD, business en general, haya podido acceder a compras. Y luego hice un MBA pues por añadir valor y por tener una perspectiva más general, ¿no? Empecé trabajando en Max Mara, luego estuve en Parfois. Por motivos personales tuve que volver a Madrid, que soy de aquí, en Parfois está en Oporto, Max Mara fue en Londres cuando estudiaba el máster. Luego estuve un año en Loewe, que acabé en mayo del 25, y bueno, pues estaba un poco ya sofocada de tanto cambio en moda, ¿no? Porque al final es una industria muy cambiante. Es verdad que a los que estudiáis diseño de moda os tengo que decir que es complicado encontrar un trabajo bueno, estable, que esté bien pagado. Entonces, bueno, ahora estoy en Amazon, que no tiene nada que ver con moda, pero bueno, sí, en algún momento volveré. Llevo solamente 6 meses en Amazon, así que ya veremos lo que me depara la vida. Así que nada, ya metiéndome más en tema moda, lo sabéis, los que estudiáis diseño, creo que en todas las especialidades es así, pero bueno, en moda, como sabemos, siempre es el proceso de cualquier proceso de diseño es inspiración, investigación, desarrollo de conceptos, bocetos de ideación, bueno, toda la parte creativa, que ya lo habréis tenido con profesores maravillosos, como tuve yo la oportunidad. Y en la industria, ya aplicado esto al mundo laboral, luego viene una fase que se llama la buying season, que es a lo que entraría mi departamento. Los compradores, por así explicarlo de una manera sencilla, son personas que una vez el diseñador, esto evidentemente aplicado a marcas que ya pues, que tienen ya un peso y demás, deciden si ese producto es comercial o no es comercial, y en base a números de temporadas pasadas, me lo invento, bestseller de Zara del año pasado, yo soy compradora, el diseñador me ha hecho 5 propuestas porque necesitamos tener diferentes opciones, decido cuál de todas ellas, en base a números, tendencias y otros parámetros, son comerciales o no. Entonces os reunís tanto diseñadores como compradores, evidentemente los equipos son bastante grandes, sobre todo en pues como las que he mencionado antes, ¿no? Que son pues, de las más grandes que hay a nivel de la industria, y bueno, pues se decide cuáles sí, cuáles no. Evidentemente diseño también tiene su palabra, pero compras también porque al final pues, es la parte más business, es la parte que vende, ¿no? Y ya luego, una vez se ha comprado el producto, me lo invento, un mueble de noviembre, se procede a la producción de toda esa colección. Entonces, ya entrando más dentro del buyer role, básicamente los tareas son pues, saber de tendencias, o sea, no porque sea business, eso es lo que intento transmitiros con esta presentación, no porque sea más enfocado a la parte de números, análisis de datos, etcétera, no significa que no estés relacionado con el mundo moda y que pierdas la parte de creatividad, porque tienes que tener gusto, tienes que saber de tendencias, tienes que estar súper a la orden del día y sobre todo, en mi opinión, creo que te pone un poco los pies en la tierra de lo que vale producir una prenda o producir un accesorio o un zapato, que a veces el diseñador, y yo lo digo la primera y siempre lo he defendido en todas las reuniones, a veces se nos va un poco la cabeza con quiero hacer esto, pero hacer esto también tiene su coste y a veces la empresa no lo puede afrontar. Entonces, bueno, estos son los principales roles que tienes que tener, las principales skills o habilidades sí, que deberías tener como comprador. Tú tienes la comunicación directa con el proveedor, tú tienes que negociar ese coste, la empresa te da un presupuesto que tú tienes que cumplir. Y esto también, ahora hablando independientemente de la empresa o no, tienes que tener también, independientemente que sea tu marca o a un nivel más multinacional, esto es completamente aplicable, o sea que no quiero decir que esto solamente sea a nivel empresa grande. Y bueno, sí, una vez más, skills. Esto es un añadido mío que os doy como mis inputs desde mi experiencia. Creo que es súper importante que sea un perfil estratégico, que sepáis de sostenibilidad, o sea, en todo lo que podáis formaros de sostenibilidad, y esto creo que es aplicable a cualquier cosa que esté relacionada con el diseño, lo hagáis, porque es una cosa que está súper a la orden del día y nadie quiere comprar un producto que no cumpla la ley, por así decirlo, y todos los parámetros que hay que cumplir, y más aún en empresas grandes
profesionales, más aún, aunque no lo parezca, de fast fashion, que es súper importante cumplir con un montón de requisitos. Evidentemente, enfoque por el cliente, que creo que cualquier diseñador también lo tiene, porque evidentemente tú tienes tu arte interna y tus ideas, pero también tienes que saber lo que tu cliente busca, ¿no? en base a tu target. Súper importante, que imagino que lo habréis oído un montón de veces durante los últimos años y más, que cada vez pasa el tiempo más aún, es el tema de la inteligencia artificial, que lo uséis como una tool todos los días, o sea, en todo lo que podáis. Yo la uso desde análisis de datos hasta creación, o sea, todo lo que podáis, y podáis hacer cursos, de verdad. Os animo a que lo hagáis porque es súper importante. Amazon, que es la empresa en la que estoy ahora mismo, es de las top 1 a nivel de inversión en inteligencia artificial, y nuestros propios jefes nos lo dicen, que es imposible que podamos promocionar, por así decirlo, sin saber artificial. O sea, es súper importante que estéis muy metidos en esto, y vosotros que tenéis un montón de opciones y que sois gente joven como yo y que seguro que lo manejáis genial, os animo a que lo hagáis. Y también el tema de Omnichannel, que sepáis diferenciar un poco entre lo que es on-site y online. O sea, no es lo mismo un cliente digital que un cliente físico. Creo que eso es muy importante diferenciarlo. Y es que aquí no hay tutía. O sea, esto es ir a tienda y ver lo que tu cliente quiere, en qué se basa cada marca, cuál es su tipo de producto. No es lo mismo un Stradivarius que un Zara, que un Massimo Dutti, que un Max Mara, evidentemente primero por tema de precios y siguiente por tema de producto. Y bueno, y visión comercial, que evidentemente pues esto una vez más aplicable a todo tipo de especialidad. Y aquí os quería poner pues un poco el timeline, que es lo que os he contado antes rápidamente, cómo es un proceso en una empresa de a pie, por así decirlo, de cualquiera que conozcáis de la industria. Evidentemente cada una luego más o menos se va adaptando según qué tipo de cliente abarque, pero bueno, eso, arriba tenéis más o menos el plazo que hay de compras, que al final son procesos más extensos, desde que veis una colección en tienda hasta que, desde que nace en la oficina hasta que lo veis en tienda, pues evidentemente esos son sus recorridos, desde lujo pues a fast fashion y luego segmentos más premium, que está entre medias, y este es más o menos el proceso que se sigue a lo largo de todo el proceso de compras en este caso. Pero bueno, ya como os he dicho, diseño y compras va siempre de la mano, somos un equipo, nos peleamos los que más entre nosotros porque unos buscan más por la creatividad y otros buscamos más por las compras. Yo en mi caso tengo la gran suerte de que sé lo que siente un diseñador, entonces siempre intento ayudar. Pero sí, es un mundo cañero, pero es muy divertido, y os animo de verdad que si queréis como abrir un poco el abanico después de terminar los estudios a esa parte, lo hagáis porque es muy entretenido y os da una visión muy estratégica. Y nada, millones de gracias. Bueno, pues ahora vamos a tener una breve cruce de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna preguntilla a ellos que se han quedado un poco a medias y al resto que os surja, pues están ellos dispuestos a preguntar. Siempre solemos ser timidillos y no preguntamos porque nos queda todo súper claro, pero mira, ¿cuántas? Yo es que tengo una pregunta publicitaria para Guille. Guille, me gustaría que nos transmitieras, por interés propio y de la escuela, tu experiencia Erasmus, cómo ha afectado luego a tu trayectoria a la hora de hacer las prácticas Erasmus, y que les dieras algunos tips para buscar empresa y para que se animen a irse al extranjero a trabajar. Vale, bueno, de las dos experiencias Erasmus que hay, os recomiendo que una como mínimo la hagáis. Yo justo por el COVID no pude hacer pues, la movilidad de Erasmus de estudiante y tal, pero sí que me fui a hacer las prácticas. Y eso la verdad que bueno, pues cambió bastante. Es verdad que mi idea del diseño ya era bastante europea, entonces justo me fui a Bélgica, que es una de las cunas del diseño y sobre todo ahora del diseño moderno y tal, y se ve en todas partes, se huele en todas partes, o sea, se hace en todas partes y se hace bien, se dedica. Y a mí me encantó. Es verdad que yo tiré como por un diseñador pues pequeño y tal, justo le acaban de dar el Premio Nacional del Diseño belga, que eso es importante. Y nada, él era pues digamos como que un poco un Lucas Muñoz. Él recuperaba residuos de la calle y tal, y con eso pues construía pues piezas de diseño que o sea, realmente nunca parecían basuras, siempre parecían objetos de lujo y muy bonitos.
Y luego eso me ayudó mucho, porque claro, como él creaba con los objetos que tenía ahí, o sea, con los materiales que ya tenía, que ya estaban cortados a una medida, que ya tenían un acabado determinado, que ya lo que sea, él creaba piezas muy bonitas y yo decía, vale, es que si él con lo que tiene hace esto, yo tampoco me tengo que ir a procesos increíbles, o sea, que conozcamos todos los procesos no significa que tengamos que tirar solamente de ellos. Entonces, eso también agilizó muchísimo mi manera de pensar, mi manera de dibujar y mi manera de construir y eso creo que me ayudó un montón. Eso me ayudó un montón. Y luego, pues bueno, te autorrealizas muchísimo, vives experiencias distintas que luego te completan, mejoras idiomas, o sea, si tenéis dinero, que yo estuve trabajando antes para irme y tal, si podéis hacerlo, os lo recomiendo. Muchas gracias. Hola, buenas. Pues en un principio esta pregunta iba a ser para Gabriel, porque en la escuela cada vez que trabajamos en grupo terminamos asqueados, los trabajos se hacen con prisa, nos odiamos entre nosotros y tú terminas la escuela, acabas en un estudio, acabas trabajando siempre en equipo. ¿Y cómo es ese proceso de odiar a la sociedad y de repente que todo sea comunitario? Yo es que tuve mucha suerte en la escuela y en los trabajos en grupo me los pasé como un enano. O sea, yo recuerdo llorar de la risa y estar ahí de madrugada. Pues al final es como que apechugas con alguien y estás compartiendo el sufrimiento un poco, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo solo te puedo decir que cuando sales ahí fuera y eres consciente de que tú sola no vas a sacar las cosas, sino que tienes que apoyarte en otros. Y cuando digo que diseñar es servir a tus compañeros también y que ellos te sirvan a ti, ¿no? No solo a los clientes. Entonces el chip te cambia rápido también porque no te queda otra, porque o sea, tienes que pagar el alquiler y o trabajas en equipo o estás out, ¿no? Entonces, no sé, o sea, la movida es que no escoges a tus compañeros. Esa es la cosa, ¿no? Entonces es como que tienes que aceptar un poco lo que te venga y cambiar un poco la mentalidad, ¿sabes? Ir con mente abierta, lidiar con sensibilidades distintas a la tuya. Yo creo que eso te enriquece muchísimo. O sea, yo cuando salí de la escuela salí como un poco crecidito. Yo creo que mucha gente sale así, con los humos ahí, ¿sabes? Con mucha ambición y no sé qué y no sé cuántos. Y mi presentación iba un poco de ese choque de realidad que es una cura de humildad, que viene muy bien. Entonces, bueno, creo que, no sé, espero que haya respondido. Sí, vale, gracias. ¿Alguien más? Que no. Sí, yo quería preguntaros un poco en general hasta qué punto copiáis a la hora de hacer un proyecto, os inspiráis, digamos, en cosas que veis, y si os habéis sentido, si alguna vez habéis sentido que copiabais de más, no sé, cómo lleváis la relación con eso, creo que es interesante. Vale, a ver, o sea, lo primero que quiero decir es que le den a Pinterest, ¿vale? O sea, por favor, no uséis Pinterest, ¿vale? O sea, inspiraros en cosas incluso fuera de Internet. Mirad libros, mirad cosas, la propia vida es una inspiración, disciplinas de fuera del diseño. O sea, sí te puedo decir que como se generan tantas cosas, a nosotros nos ha pasado en el estudio de tú dar con una movida y de repente enterarte de que ya existe algo igual. Pero lo que te diría que para evitar copiar, deja de mirar donde todo el mundo mira. Eso es todo lo que puedo decir, ¿vale? A mí, yo tuve una anécdota bastante graciosa. Cuando empecé yo las prácticas, ya había hecho la silla del autobús y yo hice las prácticas en Tornasol, bueno, que ya no existe Tornasol, pero con Guillermo Trapelio. Y me acuerdo que me cogió y me dijo, hostia, ¿y te has inspirado en este proyecto de Italia, del metro, de no sé qué? Y yo en plan, ¿qué? En plan, ¿pero qué cojones? Y era como, o sea, era un proyecto que era como basado en el metro de Italia, como que pillaban elementos de rollo las barandillas, pero las sacaban literal, ¿sabes? Yo como que le doy como otra vuelta. Y eso va a pasar. Eso os va a pasar y tampoco hay que comerse mucho la cabeza con eso. O sea, a no ser que yo hubiese visto el proyecto y hubiese copiado a mala manera, pues vale.
Y es literalmente lo que dices tú. Yo la inspiración la pillo mucho de la música y de leer libros y tal. Leo mucho ensayo. Leer ensayo está bastante guay. Os lo recomiendo. No sé si leéis, pero lo recomiendo. Recomiendo aquí a Mark Fisher, por si tal. Leedlo y ya veréis. Pero sí. De ahí pillo yo la inspiración también. Yo copio. A ver, yo creo que actualmente no... O sea, inventar algo es muy difícil. Es muy difícil y sobre todo innovar es muy difícil. O sea, puedes coger algo que ya existe y darle una vuelta y hacerlo propio y que sea algo completamente diferente sin copiarlo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con no mirar Pinterest, porque al final ahora mismo todo tiene que ser aesthetic, todo tiene que ser instagramable y todo sale de Pinterest. Entonces, hay muchas otras referencias. En el campo de la arquitectura y del diseño de interiores hay muchas cosas que no son Pinterest y que no se parecen nada a Pinterest. Y al final son mucho mejores referencias y una referencia mucho más culta, que si al final tú vas a un cliente y le dices me he inspirado en no sé qué arquitecto que he sacado de no sé dónde, se va a quedar así. Entonces, es mucho mejor que decirle no, he visto esto en Instagram, o simplemente que tu cliente se meta en Instagram y lo vea. Entonces creo que hay 1000 opciones diferentes para no copiar algo literal o no basarte en algo muy visto, sino innovar desde otro punto de vista y desde algo que no esté tan manido, básicamente. Yo creo que en interfaz hay como dos formas de verlo. Por un lado, hay muchos como gestos que tienen que ser muy predecibles y repetidos, por lo cual en ese caso copiar está bien, ¿no? Si normalmente el botón de cancelar está aquí, pues es algo que se va a esperar y si rompe mucho ese patrón puede hacer mucha fricción. Por otro lado, yo creo que en general en los proyectos lo primero es centrarte en el proceso de ideación e investigación fuera de lo visual, ¿no? Como conceptualizar y entender por qué toman las decisiones del proceso y luego si después de todo ese proceso de desarrollar como la lógica de tu proyecto, cuál es, para quién estoy diseñando, no sé, como todo el análisis y estrategia, si por casualidad, como han dicho ellos, con tu conceptualización algo se parece y has llegado al mismo punto, realmente no es porque lo hayas copiado, es porque hay una parte que tiene bastante sentido, ¿no? Que vivimos en el mismo mundo. Entonces, yo creo que depende de dónde vengas. Si directamente te pones a trabajar y dices, voy a ver proyectos de tal, venga, me gusta esto, voy a hacer esto, ¿no? Pero entonces no estás diseñando una solución, estás como diciendo, venga, te estás saltando toda la parte conceptual que creo que es bastante importante. Yo, a ver, esto no sé si es aplicable a las otras especialidades y también esto lo estoy aplicando a empresas muy grandes. La gran realidad es que se copia. O sea, yo lo he visto en compras y es así. O sea, los diseñadores de Inditex, Parfois, etcétera, literalmente se van a los grandes o incluso ya no a los grandes. A lo mejor Mango saca un bolso que es bestseller. Esto lo pongo un caso de ejemplo, literalmente en Parfois me pasó. Y copian el bolso. O sea, y el problema aquí, a lo mejor, repito, en otras especialidades no es tan así porque son producto, pues me invento una silla, un espacio comercial, etcétera. Pero en moda, con cambiar un mísero botón, la prenda cambia y ya no puedes hacer nada a nivel legal. Entonces es muy frustrante. Yo soy la primera que no lo respeto y, por supuesto, valoro muchísimo a los pequeños diseñadores, la prenda de buena calidad. También entiendo que hay muchas personas que no se pueden permitir un abrigo de 5.000 euros de Max Mara, por supuesto, pero es frustrante en el sentido de, y lo digo como si yo, o sea, como mis compañeras diseñadoras en estas empresas, pues que al final ellas han estudiado diseño como lo he estudiado yo y valoran todo esto, pero al final pues en estas empresas la gran realidad, y no hablo solamente de fast fashion, hablo también de lujo, se copia el producto de otras marcas tal cual, y si algo es tendencia se copia y es un poco lo que hay. Entonces, pues sí, como abogado del diablo tengo que decir que aunque tú pienses que no lo estás haciendo, indirectamente también, porque creo que nuestras cabezas todos los días se nutren de redes sociales, de Pinterest, de 1000 cosas, que
que al final te acaban influenciando, ¿no? A la hora de pensar. Y ya te digo que cuando se va, eso yo es que lo he visto en sus pantallas, o sea, es que literalmente son a un proveedor chino mandarle captura de Bottega Veneta, oye, hazme esta técnica, pero en vez de hacérmelo en piel, házmelo en polipiel. Es que es literal. Y a nivel moda, repito otra vez que es así, pero bueno, es el mercado, literalmente. Perdona, es que se me ha ocurrido tarde. Yo creo que la pregunta es ¿cuánto de involucrado estás con el proyecto? O sea, ¿cuánto te importa? Y obviamente dentro de mi campo, pero para no copiar, o sea, si tú realmente lo que estás haciendo es diseñar para tener una nómina, que está muy bien, pues genial y totalmente justificado. Ahí pues ya está en ti si copias o no. Pero, hostias. Pero claro, si estás haciendo algo como más para ti, pues ya en ti está el criterio, en ti está lo que te involucras con tu proyecto. Entonces, si te quieres demostrar algo a ti, no vas a copiar. ¿Sabes a lo que me refiero? Esa es como la otra cara, menos mercado. Luego al final también, pues eso, dependiendo de cada campo, en el mío que es el interiorismo, también dependes mucho del tipo de cliente que te venga, ¿no? Hay clientes que te vienen directamente con las referencias de Pinterest que te dicen quiero esto, esto y esto. Puede ser una novedad, que se haya visto mucho, o incluso, pero dices, jolines, esto lo has visto o que lo has visto en la casa de tu vecino que te ha gustado y lo quieres, pero siempre los diseñadores intentamos darle la vuelta o decir, venga, te quieres inspirar en eso, pero que no sea igual. Intentas hacerlo, pues eso, con tu diseño propio, a tu modo, y igual, buscas inspiración de cualquier parte y muchas veces pues no te queda otra también, pues eso, que copiar, porque el cliente te lo está exigiendo, no te queda otra en ese apartado. Pero igual, o sea, ya que somos diseñadores, intentar pues seguir estrujándonos la cabeza, buscando y muchas referencias, al igual como hacemos aquí, hemos hecho aquí los proyectos, ¿no? Una ideación antes de una historia y basarte en eso. Bueno, que miréis a los clásicos, ¿vale? O sea, la gente que ha sobrevivido al paso de las décadas y al paso del tiempo. Miréis mucho al pasado y no tanto a lo que se está haciendo ahora, que está bien tenerlo y mirarlo de reojo para saber también un poco, porque si no estás fuera de la realidad, ¿no? Pero que los clásicos no fallan, ¿vale? Y puestos a inspirarte en, mirad mucho a esa gente que es atemporal y que está ahí, entonces bueno, simplemente eso. Hay que ser friki. Es que como que da para mucho, ¿no? Pero hay que ser friki, hay que ser friki. Y yo como un apunte, no sé si sabéis quién es Rick Rubin, en el último libro este que sacó, vuelvo un poco al tema de leer y tal, hay una frase muy guay que pone en el libro, que es que las ideas, no siempre, pero no siempre nacen de tu cabeza, sino que están en el aire y tú las atrapas, ¿sabes? Rollo, al igual que tú has atrapado esa idea, a lo mejor otra persona la ha atrapado y tú no te has dado cuenta. Así que tampoco hay que sentirse mal si de repente pasa por lo que me pasó a mí o lo que le pasa a mucha gente. No hay que ser... No es todo tan serio en esta vida, no hay que tomárselo tan a pecho. Así que eso. No, ya está. Vale, pues bueno, damos por terminada la ronda de preguntas. Ahora vamos a dar paso a la fiestazo. Os invitamos a que os quedéis. Va a ser una jornada de juegos de mesa, ping-pong, networking también. Invitamos a ellos a que se queden un ratillo, por si quieren hablar con vosotros los alumnos. Y ya con esto concluiríamos los S-Days. Agradecemos a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir aquí, a todos los ponentes, a todos los antiguos alumnos, a los que nos han enseñado su TFG, los profesores, los que lo han organizado, a todo el mundo que está involucrado y sobre todo a vosotros por venir, porque si no hubiese público no habría S-Days. Y nada, nosotros estamos encantados de presentar, nos lo hemos pasado súper bien, espero que vosotros hayáis disfrutado también y nos vemos el año que viene.